noches a todos, jueves de cine coreano, bienvenidos a Dramaland, vuelve una noche más con cine de terror. Buenas noches, Joana. Hola, buenas tardes. Sí, hoy traemos una muy buena película, más suspenso que terror, más drama, como siempre los coreanos nos tienen que meter el drama de una forma, sí o sí. Y tenemos una excelente interpretación de Kim Nam-gil, de Han Yu-won y de Heo Jeo, la niña, que es una maravilla y que ya nos asustó bastante en The Guest. Y acá repite nuevamente asustándonos con su interpretación. Eso habla muy bien de la calidad de ella como actriz siendo tan chiquita. Así que vamos hoy con esta película que ya creo que es como la cuarta vez que me la veo. Yo es la primera y la última probablemente que la vea, lo digo aquí, vosotros sabéis que será así. Porque Joana dice que es thriller, de misterio, no, es de susto, de mucho susto. Porque una película en la que se empieza con una cinta casera de vídeo. De misterio no es, Johanna, es de susto. Y esta película empieza con un clásico del cine de terror, que es un VHS muy viejico de una señora pasándolo mal, haciendo un exorcismo extraño barra ritual. No voy a decir demoníaco porque no es demoníaco, pero esa señora lo que canta, no lo canta precisamente para llamar a la lluvia. Sí, esa escena es una apertura estupenda porque se salen con todo. No solamente, sino como dices, ese viejo truco de la cinta de H vieja que se ve, que no se ve, y este rito chamanesco en el que la chamán tiene como unos, como si estuviese siendo poseída por este espíritu y la está pasando bastante mal y en un momento dado, digamos que el espíritu la obliga a atentar contra ella misma y ya de ahí para adelante uno dice, bueno, así Sí, empezamos, entonces, pero me gusta eso, como la sangre, ese tipo de cosas. que, Bien. que no lo esperas venir. A ver, en esta película realmente no es tanto. Hay un par de sustos buenos. De hecho, yo Sí, sí. no puedo decir que haya visto los últimos 10 segundos de la película porque sabía lo que iba a pasar y Marta cerró los ojos, así que ahí lo dejo porque yo ese cierre de película decía, no, yo necesito irme a dormir, este cierre de película yo voy a cerrar los ojos. Pero claro, ese es el cierre de la peli que te lo esperas. Hay otras muchas partes que no te la esperas y yo, de verdad, que no llevo nada de bien lo de los armarios. Entonces, el hecho de que esta mujer vaya a Narnia, estas chiquillas vayan a Narnia de esta forma, cambia un poquito el concepto de armario bondadoso que tenemos en mente. La verdad que es interesantísimo ver cómo se utiliza ese elemento doméstico para generar una historia que luego, claro, luego conforme avanza y se desenvuelve la historia y tú vas conociendo, tiene todo el sentido del mundo, pero en un principio te hace plantearte que siempre es el hogar, ¿no? Es la casa la que está encantada, pero que sea concretamente ese objeto y ahí tan puntilloso, ¿no? Y tan distinto, pues quizá lo que más me sorprendió. Y me ha gustado muchísimo la película, creo que tiene unas partes que los actores consiguen hacer muy serias, a pesar de que dices tú, vale, qué me puedo creer y qué no me puedo creer, ¿no? De la película, pero me ha gustado mucho en líneas generales eso. Sí, sí, los amantes del terror nos preguntamos por qué diablos una familia de dos, tres o cuatro personas se van a vivir a una mansión en mitad del bosque que tiene 20 habitaciones. Y sobre todo si hay lago, o sea, no, mal negocio. Pero bueno, así arrancan muchas de los clásicos de terror y de los que nos gustan tanto. Y ya uno va con la idea de que en esa casa se está moviendo algo y algo pues obviamente va a pasar y ataca en unas a los padres, acá ataca como a la niña y a través de la niña comenzamos a ver esa apertura a la historia de ella con el padre, ¿no? Creo que al inicio también nos presenta muy bien eso, es como ese padre alejado y me parece a mí un punto de denuncia de ver que los niños no solamente necesitan cosas bonitas, me refiero a juguetes o casas bonitas o buenos colegios, sino también la atención de los papás, sobre todo en el caso de la niña que ha perdido a su mamá, entonces solamente se queda con su papá y el papá está muy concentrado en el trabajo y piensa que de darle cosas materiales va a ser suficiente para ella. Y como nos lo ha mostrado la historia del cine, hay otros espíritus más allá de lo que podemos ver o percibir que se pueden aprovechar de lo malo que esté pasando el ser humano, de esas deficiencias, de esa rabia, de esa mala energía los alimenta y ese es como el arranque para esta película también del cambio de la niña y por eso me encanta la actuación de ella porque en primera instancia es muy apática con el papá, no le habla, sí, es muy apática, muy alejada de él y ya después
se vuelve como muy alegre, como que lo saluda, como que come y ya uno dice, aquí pasó algo, esto los niños no cambian en un chasquido de dedos, no, esto no puede estar bien. La verdad es que sabes que algo está ocurriendo, pero claro, como todo ocurre a puerta cerrada, no entiendes muy bien el qué puede ser. Obviamente, estamos hablando de posesión, estamos hablando, ¿no? de también de maltrato psicológico, porque realmente es un maltrato psicológico al que esta chiquita, ¿no? está haciendo frente porque ha sufrido una pérdida grandísima y aunque el padre no crea que lo está haciendo mal, está haciendo que la niña no se sienta resguardada, no se sienta protegida, no se sienta querida. Y eso lleva, ¿no? a un estado que permite que un espíritu maligno entre en ella, porque si la niña no hubiese estado en una situación de desesperación emocional, no habría ocurrido. La película no tendría sentido. Pero es muy curioso y es a mí una de las cosas que más me chocó es que si no recuerdo mal hay un momento en la película en la que dicen que han pasado 32, que han sido 30 y tantos chicos los que han pasado en muy poquito tiempo por esa casa y todos y cada uno de esos niños se ha visto sometido a eso. Ya no sé si era concretamente en ese armario o que ese armario es como un portal y hay más. No sé si me explico. Es que a mí eso me quedó un Sí. poco que no lo tenía muy claro, porque además como luego cuando se va hacia el cierre de la película aparece nuevamente otro armario ya en una ubicación totalmente distinta, una localización distinta, Ujú, ya me ujú, hizo cuestionarme justo al final. Yo pensaba que había entendido, porque esta peli, por ejemplo, la he tenido que ver en español, porque estaba en Filming y en Prime Video, pero estaba ok. doblada. Estaba Hola. doblada, no Ujú, estaba ujú, ni en versión original ni había subtítulos, ¿no? Eso solo estaba en español. Entonces, claro, había cosas que yo no sabía si yo me había perdido o no había entendido algo, o quizás la traducción ¿no? se ha perdido algo. Y hay un ujú. momento en el que Kim Dangil, que es este muchacho que hace de exorcista, por así decirlo, ¿no? De cazafantasmas, barra exorcista, dice lo de los chavales y saca el archivador grande con toda la investigación. Y entonces ahí creo que dice un número bastante amplio, en no mucho periodo de tiempo en la casa. Entonces es un Ujú. poco extraño ver esa figura, no sé muy bien cómo lo vistes tú. Sí, en más o menos 20 años habían desaparecido alrededor de 30 niños en Eso. esa casa, Vale. pero el armario era el portal que utilizaba la niña líder para atraer a los chiquitos que también estaban sufriendo, porque ella había muerto dentro de un armario y toda la energía negativa se había concentrado en ese espacio tan pequeño, entonces era lo que ella usaba para poderlos atraer y por eso en algún punto de la película veíamos como tantas manitos pequeñas salían del armario para cogerse al personaje de Kim Nangil, al personaje de Han Yu-gun, y era por eso, porque la niña utilizaba o canalizaba la energía negativa, esa tristeza, esa rabia de los niños para poderlos llevar con ella. Pero sí, lo más impresionante es el cartapazo que tiene Kim Nangil con las fotos de todos los niños, esos carteles de desaparecidos que hacen, pero al mismo tiempo con los dibujos que ellos habían hecho previo al desaparecimiento. Entonces en esos dibujos lo que había como correspondencia era la figura de una niña muy negra, muy oscura, muy rara, que regularmente pues un niño no pinta algo así, Ujú. pero también es cierto que todo lo que pintan los niños va muy con lo que ellos están viendo, percibiendo y era como una señal de alerta para él, porque su madre había sido esta chamana que vemos al inicio fallecer y él como que continuaba de cierto modo con el legado de ella de poder de alguna forma atacar o pelear contra este demonio que se está llevando a los niños. Es interesante ver que realmente son muy poquitas las localizaciones en las que se desarrolla la película. Mm. Al final, lo que tenemos es esa gran casa, esa gran mansión en mitad del bosque, como tú bien dices, ¿no? Ese paraje tranquilo, idílico, que se convierte rápidamente en una pesadilla. Esa casa ingente, grandísima, que rebosa vacío. Yo no podía pensar en que hubiese calidez, ¿no? Entonces el cambio drástico que tú le comentas a la niña cuando pasa y empieza a comer y come como muy rápido, me parece un papel brillante, una interpretación brillante el de esta chica. Es que Mm. verdaderamente parece que está poseída ahí porque es un personaje súper calmado, súper tranquilo, como casi que está como off, ¿no? Como que no está en el espacio-tiempo en el que está el padre y de golpe y porrazo se transforma y la ves desayunar con esa ansia, con esa rapidez, que es casi como monstruoso. Y
y da mucho repelús. O sea, esta película te deja con momentos en los que dices, hostia, ¿de verdad se está dando cuenta el padre de que la niña no está bien? ¿De que esa criaturica no es su criaturica? Porque hay cosas que te ponen los pelos de punta. Y The Closet tiene eso, ¿eh? Que te ponen los pelos de punta en más de una ocasión. Es que la niña, yo siempre he dicho que como las películas de terror con niños aterran, justamente porque los niños tienen una forma de transmitir lo que quieren interpretar con el personaje. Por ejemplo, yo creo que a nadie se le puede olvidar Damián de la profecía de los años 70. O sea, la sonrisa de ese niño al cierre de la película asustó más que todo el resto de la película que ya habíamos visto, que por sí aterroriza bastante. Los niños del maíz, bueno, una infinidad de películas que se usan con Poltergeist, una infinidad de cosas que se usan con los niños. Y esta niña, cuando yo la veía ayer que la estaba repitiendo, me recordaba a su personaje en The Guest, que allí está poseída en una posesión muy fuerte y era tremenda la interpretación porque transmitía un miedo. Es de esa serie, la única serie coreana que no puedo ver de noche. O sea, la primera vez que la vi llegué al tercer capítulo y dije, esto me tocó de día porque no pude, y me la he repetido, pero de día porque es tremenda la forma en que asusta y en que se maneja como esa posesión de la niña. Y acá efectivamente pues es el cambio de ella, de al inicio no habla con el papá y después como le reprocha. A mí lo que más me gustaba era esa escena donde le decía, pero es que más o menos y se le paraba como un adulto. Aquí, ¿quién te dijo que yo necesitaba muñecas? O tú me habías dicho que íbamos a hablar y no estás hablando conmigo. Y se le paraba de una forma y criticaba, y me encantaba eso porque era una actitud de adulto. Y frente a un monstruo como Han Yu-won en cuanto a actuación, ella como que no se dejaba opacar, y eso me gusta de la interpretación de los niños coreanos. Es que esta chica es nuestra niña de Miss Baek, es la misma niña de Asphalt, la hemos visto en The Silent Sea, que es la que hace de Luna. Es decir, es que esta chiquilla te tiene que sonar, te suena, ¿no? Pero no esta chiquilla concretamente, sino la que hace de niña malvada, ¿no? La que aparece, que la ves solo por La que se fragmentos. lleva a Exactamente, los ¿no? chicos. El espíritu. Pero esta niña, que es la de The Guest, y la de Sweet Home, ¿no? La otra, este conjunto de niñas que tienen unos títulos a sus espaldas con nada que tienen estas chiquillas. Añitos, 12, 15 añitos ahora como mucho, ¿no? Después de que hayan pasado 3 años desde la película. Es decir, tienes dos niñas interpretando papeles paralelos casi de la misma edad. En ningún momento la vemos realmente compartiendo pantalla, pero la presencia de las dos niñas está siempre ahí. Y a mí eso también es lo que más mal rollo me da también, y eso creo que lo consigue muy bien el director. Que las dos niñas nunca coinciden en escena, salvo ya muy al final, cuando están dentro del armario, pero realmente ni siquiera ahí coinciden en escena porque una de ellas está cao totalmente. Entonces están en el mismo plano, pero no comparten escena, y aún así tú sabes que ambas son protagonistas a un mismo tiempo, porque una es el cuerpo en vida, ¿no? Por así decirlo, y otro el que absorbe esa vitalidad, ese cuerpo. Pero aún así también la peli te permite o te da esos flashes de estos niños se están dibujando a qué ente, a este ente. Esa cara malvada, esa cara en blanco, que se descuadra, ¿no? Que como que se abre la piel y se genera como cuando el lienzo en un cuadro se craquela, ¿no? Se rompe. Y tú lo veías ahí y dices, Dios, no está muerta, pero sí, pero no es zombie, pero sí es como una mezcla de un espíritu muy extraño, porque se le da ese toque blanco que nos tienen acostumbrado en el cine de terror japonés, ¿no? Y, pero no llega a ser tan marcado. Es como muy particular. Y a mí me gusta ver también cómo se intenta generar algo nuevo, un fantasma que mezcla muchas cosas. Y por eso tiene muchos toques de peli de terror en muchísimos aspectos. Sí, tiene muchos elementos de las películas de terror de años atrás. Eso sí, obviamente, por ejemplo, la fotografía azul verdosa, el manejo de los espíritus, el que haya una niña malvada, el que haya un pasado detrás de ella. Pero lo que nos permite esta película es poder empatizar con la niña. No solamente con la niña que arranca a ser poseída, porque estamos viendo desde el inicio cómo es esa relación con el padre quebrada, lo que extraña a su mamá cuando pone el video del cumpleaños, que eso ya pues como que lo pone a uno mal, y de cierto modo esa soledad que atrae a la niña que se lo lleva. Pero entonces también más adelante vamos entendiendo a esa otra chiquita y de por qué llegó a convertirse en este espíritu, que yo creo que más que maldad
tiene una necesidad de compañía, pero también de protección hacia los otros niños, porque se está dando cuenta que hay más niños que están siendo o abandonados o desprotegidos o maltratados, y ella lo que quiere es traerlos hasta donde ella está para poder como retirarlos de ese abandono o de ese maltrato que está sufriendo. Por supuesto tiene que haber como ese punto de violencia, porque los adultos no van a dejar que los niños se vayan, entonces tiene que atentar contra los adultos, que fueron quienes le hicieron en primera instancia pues daño a ella, y esa es su única forma de defensa. Entonces, también parecía genial es como un niño tan pequeñito puede entender los matices de un personaje tan complicado. Entonces veíamos en Miss Baek cómo ella entendía o cómo interpretaba a una niña maltratada, como oculta, una niña que no era capaz de interactuar con otra persona por todo lo que le había hecho, y nos sorprendíamos en ese momento de la capacidad histriónica de alguien tan chiquito. Y acá es lo mismo, acá estamos en otro género, pero ella también puede dar a entender ese maltrato, porque cuando la vemos, cuando está viva y la vemos encerrada en el armario recibiendo maltrato de su padre, es una escena agónica, es muy triste, es muy dramática. Entonces creo que por eso no es que se mueva únicamente dentro del terror, sino también dentro del suspenso y dentro del drama, esa mezcla de géneros que saben hacer los coreanos. Es que realmente es una película que es un drama familiar cuando comienza, porque lo que tiene realmente es una familia rota por un accidente, ¿no? Por el fallecimiento de la mamá, y ahí se ve en ese vídeo que tú decías del cumpleaños, y cómo el padre no sabe o habla con el psicólogo continuamente porque no sabe gestionar ni a nivel personal ni con su hija la situación que ambos están viviendo, y cómo el hombre intenta ponerle medio pero nunca es suficiente, ¿no? Es como que lo intenta pero no lo intenta del todo, o no es capaz de poner a su hija delante de sus necesidades, que es la de escapar, porque realmente el padre tiene necesidad de escapar, de esconderse en el trabajo, ¿no? Y de olvidar lo que ha ocurrido. Entonces tiene ese drama, avanza mínimamente, se vuelve en una tragedia porque obviamente mucho más con ese misterio de por qué ha desaparecido, y se ve muy bien y se utiliza genial a los medios de comunicación y esos programas que se aprovechan totalmente de la desgracia ajena y del dolor de una persona desesperada para crear un programa totalmente amarillo en el que al final se culpabiliza, ¿no? de un secuestro, de una desaparición a quien más cerca se tiene sin haber investigado mucho más. Pasas a eso y de golpe y porrazo aparece Kim Nam-gil y esto se convierte en una peli de terror / exorcismo / tipo documental, porque hemos visto en otras ocasiones películas como por ejemplo The Medium y hemos visto, ¿no? Ese juego que había con ese misticismo y con eso paranormal que no alcanzamos a comprender, y de golpe ya tenemos la peli de terror / acción que se introduce en el momento en el que la niña que hace de fantasma o de espíritu agresor se vuelve mucho más violento. Entonces como que pasa por muchos géneros de forma muy, muy rápida. Es recurrente sobre sí misma, es decir, es capaz de volver lo justo para aportar información y avanzar continuamente. La peli, esta es de las pocas películas que hemos visto de 1 hora y 30 y algo. Sí, es una película relativamente corta y está bien, porque es que no hay necesidad de alargar una historia que uno ya puede deducir cómo va a terminar. Incluso le ponen el punto de comedia con el personaje de Kim Nam-gil, la forma en que entra a la casa del padre y la niña, la forma de interactuar con el padre, lo que él dice, creo que está tan metido en un mundo tan oscuro que su escape es ser bullicioso y ser payaso y molestar a las familias desde el modo positivo para poder como gestionar todo lo malo y lo oscuro que él ve. Y eso es lo que me encanta de este actor, cómo se puede mantener dentro de una línea dramática como lo veíamos en True de Darkness, como lo veíamos en Island, donde el personaje de él se mantiene muy lineal en sus sentimientos y en sus comportamientos, pero también lo vemos como zigzaguear entre esos mismos sentimientos y comportamientos en dramas, como Life of Your que también pasa de la comedia al drama siendo médico de una forma muy rápida, y acá mismo de la comedia al drama, a la acción, y cuando llega el momento como de ir, digámoslo, a pelear con la niña que maneja todo, la niña espíritu, es más fuerte y se nota la fuerza mental y física que está haciendo para poder combatirla.
cuando toca el tambor. Me encanta esa escena de cuando está tocando el tambor, la música ayuda muchísimo como a meterse en el dramatismo de la escena y la gestión corporal que él tiene. Creo que es un actor, me encanta por eso, porque ese dinamismo y el poder moverse rápidamente en diferentes puntos dentro del mismo personaje. Ya Han Ju-won, pues, obviamente por cómo le toca mantenerse un poco más plano. Sí, está plano, pero está muy bien dramáticamente, porque el personaje se asombra, se rompe, se asusta y se lo ves. Y me encanta que compartiese escena en Asphalt con una de las nenas, que es decir, que ya también trabajar con personajes, o sea, con actores infantiles es muy complicado y tener también ese rapport, ¿no? Ese haber estado con ellos en contacto hace mucho, porque hay esa empatía, hay esa confianza y eso también ayuda en la escena. Pero aquí, decir que este hombre que estamos acostumbrados a verlo en cine muchísimo más que a verlo en series, que lo vimos en la última fue Narco Saints, realmente, Uh-huh. eh, yo lo veía aquí y decía, es increíble que este hombre, con la de palos que puede dar, con lo fuerte que es, ¿no? Con las posibilidades que tiene, lo muy encerrado en sí mismo que está en esta película. Porque es un hombre que tiene una buena carrera, una buena formación, cuenta con dinero, pero está totalmente diluido por la pena. Es un personaje que está completamente olvidado y que hace las cosas de forma muy automatizada. En el momento en el que entra Kenan Gill en escena y parece que empieza a despertar un poco, pero es como que está latente, está dormido. Incluso cuando su hija desaparece, la busca, pero como que la busca a medio gas, ¿no? Es como que el personaje no tiene esa viveza, esas ganas de vivir que quizás se le espera, ¿no? A un personaje con la potencia de las características físicas de este hombre. Entonces me gusta el contraste. Y es verdad que hay momentos cómicos cuando está buscando o está entrando por primera vez que luego llama el otro técnico y aparece con el cable cortado y dices tú, ¿a quién tengo arriba, señor? Al loco de turno, ¿no? Y cómo le explica las cosas. Hay un momento muy cómico y yo creo que hay un momento muy de película de los 80 mezclado con toques muy modernos cuando se va a montar todo el chiringuito para ver si consiguen captar al fantasma. Entre luces, radio y ellos delante comiendo, ¿no? Es como que tiene ese toque, ¿verdad? Es que tiene ese toque a lo fantasmas realmente. Entonces la película tiene muchos matices, que muchos matices le he sacado yo para las veces que gira la cara, también te digo, ¿sabes? Que han sido pocas. Muy poltergeist esa parte de cómo llegan todos los técnicos y los medios y colocan todos sus aparatos raros y una cantidad de monitores y lámparas, pero al mismo tiempo para ellos es tan normal el trabajo que se sientan a hablar con la familia, que está muerta del susto, pero al mismo tiempo están comiendo y bebiendo e interactuando porque es su trabajo y lo hacen todo el tiempo. Entonces es como esa normalidad dentro de lo que para los demás es totalmente anormal y genera pánico. Entonces, si el personaje de este padre buscaba la salida fácil, que era un campamento de arte, toda vez que la niña era como muy buena en la música, a ver si de pronto allá se la ayudaban como a componer con la ayuda del psicólogo. Creo que se perdió, en el momento en que perdió a su esposa, él mismo perdió el sentido y el hilo de la paternidad y de cómo gestionar esta pérdida con la niña y al mismo tiempo el acercamiento con su hija. Y él también ya quedó como en las nubes y se demostraba que no sabía qué hacer. Cuando Kim Nam-gil le preguntaba cuál era su plato favorito o su mejor amigo o algo por el estilo, su juguete, que es lo que uno pues relativamente sabe de sus hijos, y él perdido en el limbo porque no podía hacerle ninguna pregunta y ahí entre chiste y chanza Kim Nam-gil iba como un poco discerniendo cómo era la relación de este padre con la niña. Entonces creo que también claro, es lo maravilloso de por ver a los actores en muchos tipos de producciones, no quedarse como encasillado en que si yo me lo vi en este drama o en este tipo de película, me gustó, me encanta y de ahí no salgo, no me aventuro como así, si no me gustó, no, entonces este tipo es fatal y no sabe, no, es que ellos pueden moverse dentro de todo, drama, humor, comedia, acción, como decías, Anju, igual Kim Nam-gil también, hasta erotismo, Kim Nam-gil tiene hasta una película donde interpretaba una relación de pareja con otro hombre, que a mí me encantó la forma en que llevaron la historia, así que son actores de mucho peso, que tienen como mucho talante encima y que uno debe aprovechar todo eso que ofrecen y sacarles y extraer y poder ver el talento que tienen y cómo se pueden gestionar dentro de diferentes tipos de personajes y de historias. Que realmente hemos visto ya mucho de terror,
todos los actores que solemos ver son actores ya sólidos. Vemos mucho de terror, pero realmente yo creo que no hay tanto. O sea, yo creo que el cine coreano está todavía investigándose a sí mismo y creando... se apoya muchísimo en el folclore, se apoya muchísimo en lo místico, como además también nos sorprende a nosotros desde Occidente, ¿no? Porque claro, es un misticismo, es un folclore que no reconocemos. Entonces, claro, nosotros aquí hablamos de exorcismos y nos parece normal, normal entre comillas, o lo aceptamos como factible o plausible porque está dentro, ¿no? De lo que se nos ha enseñado, de con lo que hemos crecido. Entonces, claro, aquí ver a esa chamán, ¿no? Esa parte del chamanismo, esas pegatinas que nosotros ya estamos muy acostumbrados por los dramas, ¿no? Pero el típico papelito amarillo que se quema, que es muy de ritual, ya sea para los ancestros, ya sea como ofrenda, ya sea como estampita de protección, que al final en todas las religiones, en todas las culturas, existen esos elementos, pero claro, son tan cambiantes en su aspecto físico que son muy novedosos cuando los vemos. Entonces el hecho de que aquí se pongan esas muñecas como de vudú, que se hagan en esos cuencos que parecen cuencos tibetanos, que se pongan X número de velas o se enciendan o se apaguen X cosas, todo se quede a ras de suelo. Los papeles que estábamos comentando, que son como esos jeroglíficos de protección, son elementos que añaden, y claro, eso añade tensión, eso añade misterio, eso añade el no saber qué está ocurriendo también, porque no comprendemos si hay algo más allá. Y ya vimos, o estuvimos hablando, ¿no? de esa serie que vimos también de una casa, y estuvimos hablando en ese programa de lugares de terror, y hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? De dónde se graban las cintas. Vimos Betterville y hablamos de la isla en sí, ¿no? Como ese ente malvado. Al final son los lugares, como tú decías, donde ha ocurrido una tragedia muy fuerte. Lo que pasa es que es cierto que esta tragedia no te la esperas, porque luego tiene esa parte social que te golpea, que es la del abuso, la del abandono. Y no te planteas, hasta que no lo dicen, realmente no te planteas que esta niña esté siendo víctima de un abuso. Es un abuso psicológico, es un maltrato, ¿no? De abandono emocional, y no nos lo planteamos como si fuese pegarle una paliza, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, aquí volviendo a lo que anotabas de la cantidad de películas de terror, hay que escarbar porque cuando uno pide listas o busca listas, pues obviamente van a aparecer las de siempre como Tren to Busan, que creo que es la que encabeza el listado y por obvias razones, porque sí, es una tremenda película, ya para ese momento se tenía mucho más dinero, más presupuesto, una idea más clara y se gestionó y se movió alrededor del mundo muy bien, con justa razón. Cuando uno se va más hacia atrás, como hacia los 2000, que se ve mucho de película de terror, ahí es donde podemos encontrar como esos primeros pasitos de los actores y actrices que ahora nos encantan. Entonces, como el protagonista de Fabric City, como la protagonista de ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Como todos estos chicos que estaban muy pequeñitos en ese momento y era como su primera salida, así como lo vemos en Estados Unidos a Drew Barrymore en Scream, como lo veíamos a Johnny Depp en la de los 80 de Freddy Krueger. En ese tipo de situaciones ellos también se van presentando y se toman, o bebe mucho como de las películas japonesas de tanto éxito, de esta niña con el vestido blanco y el cabello negro por la cara. Creo que eso es un elemento que toman muchísimo, de pronto la posesión de los animales, o traen a colación cuentos tradicionales, sobre todo los alemanes, y los convierte, como vimos en Hansel y Gretel. Por ahí aparece Red Shoes, por ahí está Cinderella también. Por ejemplo, en Cinderella, que era como una alusión o una crítica también a toda esta obsesión con la belleza. Hay como mucho tipo de situaciones dentro del terror. Creo que les faltaba en ese momento era un poco de presupuesto porque las películas son un tanto oscuras, pero por ejemplo la prota de Curtain Call tiene, yo le he visto creo que 2 o 3 películas de terror y son bastante interesantes, tienen unas historias bastante atractivas. Creo que de eso se deben. Y aquí ya han metido en los 2000 todo, es porque toda la saga de Whispering Corridors es crítica social. Ya en la última de Whispering Corridor nos vamos creo que al punto de la entrada de la dictadura militar en los 80s y el abuso de los militares a los estudiantes, y un poco se debe de eso. Y acá vemos es el maltrato de los niños y cómo
no se quedan solamente en la historia de la niña que aparece al inicio y cómo ella se va transformando, sino porque la niña que se lo lleva lo hace y todo lo que ella padeció, incluso en algún punto nos llegan a presentar a ese padre, que es un actor al que adoramos, el protagonista de Man to Man, o el protagonista de La sonrisa se ha ido de tus ojos, y nos gusta muchísimo, pero aquí ven ese personaje tan oscuro, tan violento, tan frío, y hace que uno lo odie porque también no gestiona para nada la paternidad, ha ido en contra de su esposa y prefiere que todos se mueran con él a que alguien pueda salir adelante, aunque la niña le ruega y le suplica, y ahí es cuando uno entiende también el concepto del closet, el concepto del encerramiento y el concepto de por qué solamente se ha llevado niños, por ejemplo, no adolescentes, no adultos, sino son estos niños y qué caracteriza o qué une a todos los niños que han desaparecido. Sí, es esa salvaguarda realmente, es que al final es un intento de protección y en ese submundo que se crea, ¿no? En esa realidad paralela que Kim Nam-gil, ¿no? Intenta explicar la cantidad de niños que vemos. Es uno de los momentos más terroríficos realmente, porque no podemos pensar que esos niños hayan desaparecido atraídos por una entidad que lo único que quiere es hacerles dejar de sufrir. Es muy tremendo cómo se gestiona esta película de terror, ¿no? Es cierto que las películas de terror tienden a tener esa parte interna de drama, de mucha pena que hace que arranque, ¿no? Esa maldición, por así decirlo. Pero aquí yo no sé por qué no me lo esperaba y me chocó muchísimo. La película es muy oscura. En el 90% yo creo del metraje no hay luz realmente, ¿no? Al menos no hay una luz cálida nunca, es una luz siempre fría. Cuando hacen el plano de la casa en abierto, hace un día nublado, hay humedad. Tú ves que te calaría, ¿no? Que pasa igual en The Wailing. Es como que estás todo el rato como un tiempo nublado, húmedo, que no sabes muy bien, pero es desapacible. En esta peli pasa exactamente igual, es desapacible todo el rato. Quizá el momento de mayor sol que tiene o de mayor calidez es cuando está en la obra, el padre, y es porque Pensando. estamos en un sitio totalmente distinto y es como que está alejada de la realidad que la película nos está contando. Es como otro mundo distinto. Entonces esa diferenciación creo que se trabaja muy bien. Esta es la única obra de este director, su ópera prima. La peli es del 2020, por lo tanto, esta criatura estará todavía escribiendo alguna maldad para ahora seguir grabando y entonces pues le está llevando su tiempo. Seguramente veremos algo suyo, no sabemos muy bien en qué estará trabajando. Esperemos que sea algo de un musical, por ejemplo, que le llevará tiempo, pues no sé, algo pues, que le podamos ver aquí con tranquilidad. Pero hay que decir que está muy bien trabajado, los planos están muy bien trabajados. Hay escenas que son rápidas, que asombran, hay movimientos de cámara que son distintos y que te mantienen, ¿no?, en tensión. Yo creo que para ser la primera película de alguien, yo no le achaco nada. Creo que es una película rápida, bien escrita de guión y de cámara. ¿A ti qué te parece, Joana? A mí me gustó como lo dinámica que es, o sea, ni se mete demasiado en el terror de que todo el momento te está botando sustos, sustos, sustos y a veces innecesarios, que es en el error en el que caen muchas películas de este género y es que ya abusan de los recursos y de lo que sabemos que va a pasar, entonces como que ya uno va adivinando, ah, va a salir por la puerta, ah, va a salir por la ventana, ah, se va a ver la imagen acá, ah, va a aparecer la sombra. Creo que acá usa los recursos suficientes para generar ese halo de suspenso, de terror, el susto, pero al mismo tiempo no se remarca tampoco en demasiada oscuridad o no se queda en un solo sitio, pues aunque que la mayor parte de la acción se mueve en la alcoba de la niña porque es donde está el closet, también vemos la importancia de la habitación fuera de la habitación de la niña, que es donde se está gestionando como el centro de mando de Kim Nam-gil y el padre para poder combatir a este espíritu. Y ese plano que anotabas de la casa desde afuera es lo que mencionabas al inicio. Es una casa que puede parecer preciosa porque se nota que es muy bonita y está en un paraje muy bonito y todos los árboles muy cuidados y el césped muy puesto, pero no transmite nada, no es una casa que a ti te dé como gusto entrar, de decir, sí, aquí puedo establecer una familia, es una casa que da como frío. Tal vez, yo creo que así lo hubiese puesto sol, la casa no transmite nada,
por lo mismo grande. Es que no es una casa en la que uno ve y dice, sí, es apropiada para un niño. Como, sí, puede que necesiten espacio y campo, pero no es este espacio y este campo. No podían ir a Jeju por el estilo un poquito más alegre. Entonces creo que el manejo de la cámara, de la música, de los silencios también, de los sonidos muy propios, de los ritos, como decía antes, en esta música del tambor. Y sobre todo los que más me gustaban en cuanto a fotografía era cuando entra el padre, digamos, al submundo, y esta luz entre azul y verdosa. Me encantan cuando las películas ponen este tipo de luz y ves como los árboles sin hojas. Es muy raro porque primero ves a todos los niños bien, con uniformes bien normales, y después como que se transforman y aparecen los pájaros negros y esta ansia, y acá ya el padre está como tratando de sobrevivir por un ataque más físico. Es como cuando que entran al submundo, es como mi parte favorita, está como oscura y me gusta esa oscuridad. Yo estaba viendo la película y estaba pensando, estoy viendo una mezcla entre The Wailing, me recordó también a Hansel y Gretel, quizá por la casa, ¿no? Y también por esa desesperación de que no saben muy bien qué ocurre. Es como que ya hemos visto cosillas y ya te recuerdan, ¿no? Que unas cosas te hacen pensar en otras y son momentos como muy puntuales. Yo ya sabéis que no soy muy de miedo concretamente, pero ya hemos visto cosas como para que te hagan venir, ir y venir, ¿no? A un sitio y a otro. Si me tengo que quedar con escenas, me quedo porque de verdad me dio repelús la escena cuando estaba la niña comiendo el desayuno. Pero porque a nivel de actuación me parece increíble. Y luego hay una escena, bueno, hay un par de ellas en las que se escucha reír de fondo o chillar, ¿no? Y la niña parece que le está pasando algo, luego no le pasa nada y dices tú, malo. Vamos a ver, a lo mejor es que tienes visiones o alucinaciones auditivas varias. Es probable porque estás tomando medicación como para parar un camión, pero eso nunca sale bien. Da igual que esté en tu cabeza que no esté en tu cabeza. Eso nunca sale bien. Entonces, esas escenas, ¿no? Pero que no son tanto escenas en sí, sino sensaciones que la película te genera, ¿no? Esas partes. Y luego hay un momento en la que este señor se levanta, tiene destrozado el estudio y el violín está rayado. El violín está rayado que parece que le ha pasado, yo qué sé, no sé lo que le ha podido pasar por encima. Esa puesta en escena está muy conseguida. La habitación está como muy cuadrada, ¿no? Es muy de Handmaiden para eso. Como todo en madera, ¿no? Todo muy bien cuadrado a nivel de decoración y de golpe todo hecho polvo. Aquí ha pasado un torbellino y está muy conseguida en ese aspecto. Creo que han trabajado, el equipo técnico creo que ha trabajado en general muy bien, porque la película es rápida, es corta, las películas de terror son predecibles en la mayor parte de los casos, y esta te mantiene en vilo, estás atento, tienes muchas cosas donde mirar, que eso también se agradece un montón, hay mucho detalle, y eso gusta mucho. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, una escena que me sorprendió fue cuando salían las manos del closet y trataban de llevarse, creo que era al padre, creo que fue al padre en ese momento. Ay. Y me parecía genial porque eran manos pequeñitas, no son las típicas manos de adulto, de demonio, así oscuras, no sé qué, sino eran manos de niño. Entonces como que me parecía más agobiante y pensar, pero ¿qué hay detrás de ese closet? O sea, ¿cuántos niños hay o por qué están ahí o cómo son? Todos los niños se ven como las que están pintando. Entonces sí recuerdo mucho que esa escena me impactó la primera vez que vi esta película, pero era como por saber que son niños los que están como detrás de todo esto. Creo que el recurso del uso de los niños es muy inteligente cuando se sabe usar, en lo dramático, en lo cómico. Trabajar con niños siempre le hemos anotado acá es muy difícil, parece muy complejo para que ellos puedan como que en esa cabecita entender muy bien en qué plano, en qué mundo se están moviendo, y así mismo transmitir el tipo de mensaje que quiere el guionista, que quiere el director. Entonces sí, ese de las manitos me dio como un poco de escalofrío esa primera vez que la vi. Y ya cada vez que la repito, cuando está el padre al otro lado, muy al otro lado del espejo, ese mundo oscuro, azul, ya que tiene que pelear con la niña espíritu, pero también cuando llega la mamá de la niña espíritu, y por eso me gusta esa parte,
porque estamos en esa pelea, él física, él frontal, tratando de salvarse, no sé qué, los niños lo atacan, la niña, y aparece la mamá y es como que uno entiende que todo lo que ella quería era a la mamá, como la protección de la mamá, y la niña se convierte y pasa a ser una niña completamente normal y se suelta a llorar como cualquier niño. Esta es la normalidad. Entonces ese tipo de juegos como que no se queda solamente en el terror y asustar, sino como que va más allá. Ese tipo de cosas me gustan esos recursos y para hacer, como dices, la primera obra o hasta ahora la única obra que conocemos de él, me parece una buena película. A mí me parece interesante porque es capaz de dar un giro justo al final, porque esa parte de la que tú estás mencionando, claro, estás creando una situación de tensión, se crea un monstruo, no se explica dentro de la misma película, que para esto no hemos encontrado en muchas ocasiones segunda, secuela, secuela de la secuela, secuela de la secuela de la película de terror, hasta que te han explicado por qué narices el demonio o el ente malo, maligno, es malo. Eso no ha pasado muchísimas veces en el cine. Entonces, el hecho de que aquí, en 1 hora y 34 minutos, se te plantee unos personajes principales, se te introduzca un personaje secundario, como es el de Kim Nam-il, ¿no? Que al final se hace también primario, y haya un ente maligno al que conoces previamente como malo, que se desarrolla en el pasado, que tú conoces su historia y que tiene un cierre distinto al de los personajes protagonistas, es muy inteligente a la hora del guión, está muy bien hilado, está muy bien condensado y tiene la suficientemente brillantez como para decir, no puedo cerrar con este monstruo aquí porque realmente el monstruo no es la niña, es el maltrato. Y Ujú. es ese odio que se genera o esa necesidad de venganza que se genera cuando somos víctimas, ¿no? de ese maltrato, de esa injusticia tan grande que hace que nuestro cuerpo no pueda descansar. Y eso es lo que los últimos 15-20 segundos de película hace. Y estamos en la calle, estamos en un paisaje totalmente distinto, con unos protagonistas totalmente distintos, y hay un niño chiquito que está abandonado, que está en la calle, que abre ese armario. Entonces, que realmente es deja la puerta abierta a algo más, pero lo cierra todo previamente. Es decir, si quisiesen, podrían hacer una película, una segunda versión de The Closet, podrían hacer tantas como quisieran, porque está bien planteada desde el principio, pero no es necesario porque han tenido la decencia argumental de cerrarlo todo y de darle un buen cierre, porque incluso al personaje de Kim Nam-gil, al poner cierre o captura al monstruo que mató a su madre, ya tiene su propio cierre, es decir, que está muy bien hilada. Sí, no tienen la necesidad, como que cierran la historia para la familia protagonista, pero al mismo tiempo dejan abierta la historia porque lo que le da energía a los demonios no es algo tan sobrenatural, sino algo tan terrenal como los niños abandonados, como los niños tristes, como los niños maltratados. Y eso pues desafortunadamente no va a desaparecer, no está desapareciendo. Entonces, si quisieran hacer una segunda historia, tienen que hacerla muy bien hilada y tener un muy buen reparto que congenie de la misma forma, pero no sería necesario. Yo creo que con lo que muestran dentro de la película es más que suficiente para que como espectador, cuando uno va más allá, que no se quede solamente en analizar si tiene o no los suficientes elementos para decir que es una película de terror. Los tiene. Si a uno, pues es que eso es como muy subjetivo. Hay gente que le gustan más elementos, hay otros a los que no les gusta tantos elementos. Eso ya es como cuando se prepara un sándwich. Cada quien le echa lo que quiere. Entonces va dentro de cada persona porque he visto críticas que dicen, pero es que le falta esto, pero es que le falta otro. Hay otros que dicen, no, a mí me gustó simplemente por como sea simple y me mostraba y pataquín se me quedó acá y es suficiente para mí. Yo lo considero suficiente porque me hace entender con la historia que lo que quería evidenciar o poner de presente o que el espectador que se preguntara es tanto maltrato, tanto los niños como los adultos lo manejamos de una forma, pero cómo estamos llevando a los chiquitos que tenemos en casa cuando tantas cosas los atacan. Entonces, a mí me gusta cuando hay ese punto social sin ser lacrimógeno, sino como que simplemente se genere en el espectador ese quiebre y el estarse cuestionando sobre un tema. Sí, de que es una realidad con la que vivimos, sobre la que no lloramos, por desgracia, porque ya estamos
tan sobrecargados de ese drama, ¿no? De esa miseria que al final nos hace un poco inmunes y hasta que no lo pensamos muy, muy en detenimiento, realmente no nos afecta, por desgracia. La película tiene eso. Es de terror. A mí me da igual lo que diga la gente. Esto no es de misterio, esto es de susto. Es de mucho susto porque tú no puedes estar viendo la película y si te lleva un buen susto porque esa niña sale del armario o no sale del armario o se te planta una cara aquí y dices tú, mira, vete ya para tu casa. Porque si hay un momento en el que tú estás viendo la película y estás diciendo, mira, no se fuese ya la niña por el armario, le prendiesen fuego a la casa y se acabase ya la película, por favor, porque estoy pasando un mal ratico. Eso ocurre en tu mente. Hay gente que está más preparada para ver estas películas, gente como yo que estamos menos. Entonces, los que estamos menos, peli de terror, sí. ¿Se puede ver? Sí, se disfruta muchísimo. ¿La volvería a ver? No. Entonces, ese es el resumen para hoy. ¿Hay mucha sangre? No. No, es que mucha gente de pronto se aparta de las películas de terror porque piensan que es como muy de pronto de Wailing, Sí. que sí había más elementos de violencia, más grotesco, más sangre. No, acá no. Sí, la necesaria y es, Muy poquita. creo que es más hacia lo social y yo recordaba era El Orfanato, la película española, Sí, sí. que mucha gente la cataloga como película de terror y sí, por supuesto, tiene unos momentos que lo deja uno quieto en la silla, pero a mí me generaba era una tristeza. Creo que cada vez que la veo me da más tristeza que la vez anterior. Por lo mismo, por cómo se plantea la historia de los niños. Ay, Sí. terrible. Es que al orfanato y a los otros le pasa eso. A esas dos películas, para mí, dos de mis películas favoritas de terror. Para mí sí son de terror, porque creo que a veces, más que los monstruos, más que la sangre, es que el ser humano es terrorífico en muchísimos aspectos y tendemos a olvidar lo muy lejos que es capaz de llegar el ser humano en algunas facetas. Y creo que estas películas, a mí me da miedo eso. Me da mucho miedo que el humano que camina a mi lado, ¿no? Sobre el planeta, por así decirlo, sea capaz de las cosas que vemos en este tipo de películas. En Battlefield nos pasó eso. Es de esas películas que dices, es que da susto ser humano y convivir entre humanos por lo que somos capaces. Entonces, claro, esta película lo deja, pero tiene los golpes justos de misterio, de folclore, de golpes de terror, muy bien grabada, ya lo digo, fotografía, sonido, está verdaderamente bien. Es una ópera prima, muy, muy sólida, muy sólida. Y si te gusta el terror, pero no te gustan las vísceras, no eres Joana. Si no eres Joana, te va a gustar. Y incluso a Joana le ha gustado. Es decir, que tiene sus muchos puntos positivos. Por lo tanto, yo creo que es también un buen acercamiento al cine de misterio, de terror y social coreano. Me recordaba también en ese aspecto a la de los niños, a Children. Porque al tener niños involucrados es que son tan duras que dices, es que al final coges de un lado, coges de otro y engarzas la película entera. Sí, es que siempre lo han notado. Para mí las películas que peor me han dejado coreanas no han sido las terroríficas, no han sido las como de acción o algo así demasiado dramático de adultos, sino cuando intervienen los niños. Children, House, Princesa, bueno, ya son más adolescentes, Bird Eye, ese tipo de películas, no, es muy complicado. Silence. O sea, esas sí considero que son películas muy difíciles de ver. O sea, uno la ve la primera vez porque no sabe lo que se le viene encima. Pero para darle play a la segunda vez, lo piensas. La verdad, como que buscas el momento emocional y físico, el sitio donde estás y demás, para verlas nuevamente porque sí lo dejan a uno muy mal. Entonces, siempre que hay como este punto de crítica y sobre todo cuando va hacia los niños es cuando peor lo deja uno. Y sí, como dices, obviamente los espíritus asustan y los demonios asustan y todo el cuento, pero asusta mucho más los seres vivos, los que tenemos ahora, porque cuando uno ve los documentales de asesinos en serie, que cometen unas atrocidades que yo creo que ni el mejor guionista, ni Stephen King se puede imaginar algo así, es el vecino de al lado. Es el que trabajaba con la persona, era el yerno, era el esposo, era el novio, era el cuñado, era el hermano, y nadie jamás en la vida hubiese sospechado que fuese capaz de cometer tales atrocidades. Entonces, lo bueno del cine de terror es que nos permite ir más allá y poner al demonio más sangriento y terrorífico o al zombie más come cerebros y ya, se nos queda ahí como en ese zombie.
porque todavía no hemos tenido a un zombie de verdad como delante de nosotros parado, pero sí hemos tenido esos asesinos en serie muy cerca y lo seguimos teniendo, entonces eso asusta un poco más. Es lo que me gusta del cine de terror, que se mueve dentro de muchos subgéneros. Ya cada quien mira lo que le genera más molestia, como Mm, más incomodidad. Yo creo que es más eso, incomodidad. mm. Y realmente lo vamos a seguir, es un tema que vamos a seguir tratando y que vamos a seguir viendo. La semana que viene hacemos Taxi Driver y hacemos Missing, y son dos series que tratan de eso, porque al final son casos que tienen a esos humanos, sobre todo Missing, con esa parte, ¿no?, de muerte, y de ese mundo también, es realidad paralela, y concretamente la segunda temporada de Missing es un lugar de niños. Mm. La gran parte de las tramas que vemos son nenes chiquititos que están allí porque han sido asesinados de forma violenta o porque sus cuerpos no se encuentran. Es decir, que esa trama también está ahí y va a enganchar muy bien, ¿no?, con la temática con la que estamos cerrando esta semana, que va a ser, ya os digo, que un mes interesante. Estamos viendo un montón de cosas nuevas y vamos a tener que en los siguientes meses apretarnos, pero en un principio Taxi Driver y Missing 2 para la semana que viene, pues para completar dos series que además nos encantan, porque yo tengo que decir que las segundas partes no suelen ser buenas, pero concretamente estas están bastante bien, salvo detallitos, de los que ya hablaremos. Sí, siempre tienen como ese detallito, pero sí, la verdad se están gestionando bastante bien. Me faltan como 3 o 4 capítulos de cada una de ellas y me están gustando porque mantienen la línea y aún así no se ven opacadas por esa primera temporada. Uno siente que te siguen aportando cosas porque desafortunadamente historias como esas siempre van a seguir surgiendo. Siempre va a haber gente muerta de forma violenta, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber esa necesidad que tenemos de que a otros se les castigue cuando hay algo malo y esa corrupción que no permite que haya ese castigo. Y acá en esta semana nos movimos desde una serie muy fantasiosa como era Island, donde veíamos la influencia de la Iglesia Católica en el manejo de los exorcismos y algo de fantasía al cazar demonios, y después nos pasamos al chamanismo con The Closet, y entonces vemos cómo los espíritus, como en el mundo, digamos, demoníaco, hay diferentes formas de combatir y eso me gusta. Uno puede manejar el tema desde diferentes perspectivas, de diferentes aristas, porque las religiones están presentes a nivel antropológico de diferentes formas en todas partes del mundo y todas son maravillosas porque todas nos aportan muchas cosas, muchas formas de interpretar lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, y el poder movernos dentro de esos temas es genial y así empatar con lo que se nos viene la otra semana, que también esas son las series difíciles de ver. Sí, sí, sí que lo son, porque trabajar el tema de ese limbo, ¿no?, como lo maneja Missing, creo que es bastante interesante y creo que tiene un acercamiento que hay que estar con el cuerpo bien. Desde aquí os lo decimos ya. Missing es la segunda temporada. La primera temporada fue dura de ver, fue lacrimógena, la segunda no se queda corta. Entonces que hay que estar emocionalmente bien, hay que estar dispuesto porque si no, a la mínima está uno con la lagrimica salta porque la tristeza le embarga. Y eso es así cuando se está viendo Missing, ¿no? Pero bueno, también es parte de su encanto y lo que la hace diferente al resto. De Taxi Driver, por lo que la hace diferente al resto es que tiene un reparto como la copa un pino. Y de eso también hablaremos. De eso también hablaremos el próximo día. Así que nada, martes que viene, bienvenidos a Dramaland, estará Johnny, Taxi Driver y Missing 2. Y nada, que paséis un buen fin de semana y espero que nos podamos ver durante todo el mes con todo lo que tenemos preparado, que no es poco. Joana, muchísimas gracias. Gracias a ti, que descansen, buen fin de semana. Buenas noches.